Aleluya, aleluya, pequeños y grandes. Aleluya, aleluya, por siempre Señor, porque el Señor Todopoderoso reina. Porque el Señor Todopoderoso reina. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellos a la derecha y estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a la derecha: Vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que le fue preparado. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos, porque vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y Él le responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Estamos terminando el año litúrgico con esta celebración tan importante que lo vemos a Cristo y lo celebramos como el Rey del universo. Y en este día queremos prestar muchísima atención a este Evangelio que habla del juicio final. Pero antes de ir al Evangelio, quiero aclarar algo. Jesús nos enseñó la importancia de algunas prácticas. Él mismo las remarcó, como la oración, el ayuno y la limosna. Pero siempre nos alertó que lo hagamos para ser vistos por el Padre y que no busquemos reconocimiento cuando hacemos estas cosas en los demás. ¿Por qué esta aclaración del Señor? Porque nos quiere liberar de una religiosidad individualista, cómoda y falsa, que nos lleva a estar muy pendiente de nuestro yo, incluso a hacer cosas buenas para mejorar como personas, por luchar por nuestros fallos y debilidades, como el mal carácter, la pereza, la envidia, los deseos. Nos lleva incluso a hacer exámenes de conciencia en que nos acusamos del incumplimiento de algunas prácticas religiosas, de nuestra falta de oración, por ejemplo,
de si hicimos o no hicimos ayuno o abstinencia. Pero, lamentablemente, con frecuencia nos quedamos en estas cosas. Una espiritualidad individualista y escasamente comunitaria. Es decir, no dejamos de estar pendiente de nuestro yo, incluso cuando hacemos cosas espirituales. Pero el Señor ha puesto el acento en otras cosas. Las leemos en el Evangelio de hoy. No pone el acento en el yo, sino en el otro. Lo principal de nuestra espiritualidad y de nuestros exámenes de conciencia deberían ser el otro necesitado y la voluntad salvadora y liberadora que tiene Dios. No parece que la vida espiritual, la fe, las prácticas religiosas formen parte del juicio final. No son lo más relevante para Cristo Rey. No está en el juicio final, che, ¿hiciste ayuno tal día? No está. ¿Qué significa? ¿Que el ayuno no tiene importancia, que la misa no tiene importancia, que la oración no tiene importancia, porque eso no me van a tomar? ¿O será que el ayuno, la limosna, la oración, la estamos viviendo en vez de crecer en el amor, nos está achicando y nos está haciendo crecer el ego? Lo que ofende gravemente a Dios no son esas cosas que a veces decimos y confesamos, referidas a nuestro propio yo, sino antes que nada y sobre todo, lo que le ofende es la falta de atención a mis hermanos pequeños. Así dice el Evangelio de hoy, mis hermanos pequeños. Por eso Jesús es muy claro y nos remarca que todas nuestras prácticas religiosas y nuestros compromisos de rezar todos los días, o de ir a misa, o visitar al Santísimo, tienen un criterio de valoración y de validación. ¿Cuál es ese criterio? Si me ayudan y me empujan a amar más, a ser más misericordioso, a entregarme a los demás. Así tendrán sentido y agradarán a Dios y de paso achicará un poco más mi ego ciego e insaciable. Si tenés muchas misas encima, no te quedes tranquilo porque cumpliste. La evaluación es más profunda. ¿Esas Eucaristías me han hecho pensar en los demás? Aflojarle un poquito a mi individualismo, a mi egoísmo. Nuestro Padre Dios está especialmente preocupado y pendiente de los que peor lo pasan. Por ejemplo, lo dice muy clarito la hermosa y primera lectura que hemos escuchado recién. Dice Dios: yo mismo buscaré a la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas y fortaleceré a la enferma. Las 6 obras de misericordia que ha enumerado Jesús en el Evangelio de hoy se refieren a 4 necesidades fundamentales de la condición humana. Primera necesidad, la alimentación. Tuve hambre, tuve sed. La segunda, el reconocimiento social. Era extranjero, estaba desnudo. La tercera, la salud. Estaba enfermo. Y la cuarta necesidad, la libertad. Estaba preso. Es significativo, dice el padre Enrique Martínez, que en el texto de Mateo que hemos escuchado falta el verbo amar. Cristo no dice y me amaron, sino que dice: me dieron de comer, me dieron de beber, me visitaron, me alojaron, me vinieron a ver. ¿Por qué será?
porque amar es un término que puede quedarse en nada concreto. Es difícil saber o medir si lo amamos a Dios sobre todas las cosas. Jesucristo, Rey, se fijará más bien en si hicieron esto o no hicieron esto. La sentencia del juicio final está más en el verbo hacer en favor del hermano, o sea que para Jesús el cumplimiento y la valoración del primer mandamiento está en practicar y hacer el segundo. Es para que no nos creamos que andamos muy bien con Dios. La valoración es cómo amo al prójimo. A veces nuestros exámenes de conciencia presentan esa dicotomía. Primero le pido perdón a Dios por mi relación con Él y después por mi relación con los demás. Nos podríamos ahorrar un paso. Directamente podríamos ir nuestra relación con los demás. Todo lo que le hagas a los demás, ¿a quién se lo estás haciendo? A Él. Porque si no nos quedamos tranquilos, sí, rezo el rosario. ¿Y los demás? Jesús presenta la compasión como el criterio último y decisivo que juzgará nuestras vidas y nuestra identificación con Él. Para Él la compasión es lo primero. El único modo de parecernos a Dios, por eso Jesús dijo, sean compasivos como su Padre es compasivo. Y nos abre los ojos para ver que en definitiva hay dos maneras de reaccionar ante los que sufren. Nos compadecemos y les ayudamos, o nos desentendemos, nos hacemos los giles y los abandonamos. En esta pandemia es urgente ejercitar la misericordia, la compasión. Sabemos que el individualismo y el sálvese quien pueda cuentan a favor de la difusión de este virus. Nuestra vida se está jugando ahora mismo. No hay que esperar ningún juicio. Ahora nos estamos acercando o alejando de los que sufren. Ahora nos estamos acercando o alejando de Jesús. Ojalá que los seguidores de Jesús desterremos el individualismo, el narcisismo de nuestra vida cristiana, así como todo lo que puede ser sospechoso de espiritualismo, de religión vacía. Nuestra vida entonces merecerá la pena y el Señor podrá decirnos: vengan benditos de mi Padre. Les recomiendo dos cosas bien concretas. El Papa hace un mes sacó una encíclica maravillosa sobre este tema. Se llama Fratelli Tutti. Este llamado a la fraternidad universal, que es el deseo de Dios, que es Padre de todos, Dios de todos. Por eso ojalá que se tomen el tiempo durante las vacaciones o ahora que todavía no están de vacaciones, para leerla completa a esa encíclica, Fratelli Tutti. Y la otra tarea es hacer un examen de conciencia, pero a la luz de las obras de misericordia. El Evangelio de hoy presenta 6 obras de misericordia corporales y son 7. La que está faltando ahí es enterrar a los difuntos. Y además de las 7 obras de misericordia corporales están las espirituales, que la están viendo en la pantalla. ¿Cuáles son esas? Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar por vivos y difuntos.
qué bueno si podemos hacer un lindo examen de conciencia mirando estas 14 obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Los santos tuvieron ese don de ser hombres y mujeres de muchísima oración, que valoraron la Eucaristía, la adoración, el rosario, pero fueron muy activos. Lo tenemos, por ejemplo, al beato Artemide Sati, que lo hemos celebrado hace poquito. Él era un hombre de mucha oración, pero también de mucha acción y caridad. Y fíjense la conciencia clara que tenía de que todo lo que hacía lo hacía por Cristo, que a tal punto cuando iba a pedir alguna ropa para otro necesitado, decía así: hermana, hermano, ¿tiene ropa para un Jesús de 12 años? Así iba a pedir. ¿Tenés zapatilla para un Jesús de 10 años? Esa conciencia de que Jesús está ahí, ahí está el Rey. En ese niño, en ese pobre, ahí está el Rey. Y la Madre Teresa de Calcuta también. Ella le daba muchísima importancia y dedicaba gran parte de su día a la oración, la meditación, la misa, la adoración, el rosario. Pero el resto del tiempo, como bien lo sabemos, lo pasó trabajando duro entre los más pobres de los pobres, realizando obras de misericordia espirituales y corporales. Que estos santos nos ayuden a vivir una religiosidad así, que se nota que amamos a Dios porque amamos al prójimo. Que así sea.